Del otro lado, en teléfono, porque teníamos que respetar las medidas sanitarias, está Carla Ceni, a quien también le agradecemos y la saludamos por participar y sumarse a esta propuesta que hemos diagramado desde la posta comodorense. Así que le agradecemos y la saludamos a las dos. Muchas gracias a ambas por participar y por ser parte de esto que empezamos a diagramar aquí en la posta comodorense radio. Está Maxi, nuestro as de las redes sociales, tuiteando todo aquel que quiera seguir el debate. Después los vamos a subir también a YouTube y todas nuestras redes sociales que tenemos en la radio, para que si lo quieren volver a transmitir y lo quieren volver a ver, lo quieren volver a escuchar, bienvenido sea. Presento a ambas participantes. Carla Ceni tiene 45 años, es madre de 3 hijos, esposa cristiana, abogada, trabaja de forma dependiente para el Poder Judicial, es maestra de grado y profesora titular de Derecho en escuela de nivel secundario. Emilce Saavedra, militante del MST desde el 2010, es hoy referente del provincial del partido y de Juntas y a la Izquierda, ex candidata a diputada nacional por el MST, chubutense por elección, estudió la carrera de turismo y profundizó sus estudios sobre género en la Universidad Nacional de la Patagonia. A ambas le volvemos a reiterar el saludo. Muchas gracias a ambas por participar. ¿Cómo están? Primero empiezo saludando a Emilce Saavedra, quien está aquí en el piso. ¿Cómo estás, Emilce? Muchas gracias por haber venido. Hola, buenos días. Acá estoy bien, agradecida también del espacio de que se pudo haber dado en realidad de este debate que sabemos que no se dio en otras ocasiones, entonces nos parece importante poder darlo, así que agradecer el espacio y bueno, acá estamos a la espera. Carla, muchas gracias también y te saludamos. Gracias por participar de este debate. Buenos días, bueno, muchas gracias también por darnos la oportunidad de poner voz a aquellos que no tienen voz. Así que gracias por este espacio. Bueno, vamos a presentar las reglas, por decirlo de alguna forma, como hemos diagramado aquí en la posta comodorense para llevar a cabo este debate, que en principal lo que venimos repitiendo hace unos días es escuchar las dos voces, escuchar las dos opiniones sobre el proyecto que se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Pero principalmente es escuchando las dos voces, pero siempre con respeto. Podemos tener diversas opiniones, pero siempre escuchándolas con respeto. Entonces paso a comentarles y a toda la audiencia cuáles serán las reglas o las normas que regirán estos debates. Ambas participantes tendrán 3 minutos para responder cada una de sus preguntas. Se les avisará, y en esto me tomo el atrevimiento y le agradezco que yo le avisaré cuando falten 30 segundos para cada pregunta. Y si les queda algo por agregar cuando terminen esos 3 minutos, después van a tener un tiempo para realizar un momento de cierre, un momento de 5 minutos cada una para tratar de cerrar esa idea que le quedó pendiente por ahí. A continuación también, bueno, tendrán 5 preguntas y una sexta pregunta será que no les hemos revelado. Tal, hemos pasado 5 preguntas para que por ahí, si ellas la quieren presentar o preparar, después van a tener una sexta pregunta, una última pregunta que no les hemos revelado, para que puedan contestar ahora en el momento del debate. Tendrán después de las 6 preguntas, tendrán un momento para hacer una pregunta cada una, si así lo desean, si no, no. Y también tendrán el momento de cierre, como decíamos, de 5 minutos cada una. Será libre para expresarse de lo que quieran. ¿Ambas están de acuerdo con este debate? Por supuesto. ¿Carla? Sí, perfecto. Bien. Sí, perfecto. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Quién quiere comenzar? ¿Tienen alguna predisposición? ¿Alguna quiere comenzar primero? Me da lo mismo. Me da lo mismo. Decidilo vos. Bien. Carla, ¿querés comenzar vos? Bueno, cómo no. Bien, comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta es para ambas, es igual. ¿Qué significa este nuevo debate en el Congreso de la Nación? Bueno, en primer lugar, analizando un poco el debate en el Congreso impulsado por el Poder Ejecutivo de esta ley voluntaria de interrupción del embarazo, la verdad que busca dar tratamiento a un tema que ya fue tratado oportunamente desde la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, y digamos que coincide en muchos aspectos con el anterior proyecto. Significa para estas personas, supongo, alzar una bandera de lucha, según lo que recogía de la información, una deuda con la democracia, ¿no? Que no puede esperar más, decían. Podemos pensar una democracia para pocos, quizás porque hay un pueblo que se alza a favor de la vida. El tratamiento, según lo que leía en los
en los periódicos, en página 12, hablaba, ¿no?, de que en las redes sociales tenía como hashtag aborto legal es vida, y esto es paradójico, ¿no?, porque no hay nada más alejado de la realidad de que el aborto sea vida, porque es interrupción de la vida. Y en este lugar, creo que legalizarlo es autorizar al Estado a matar a una persona a través de médicos, de profesionales que dieron un juramento hipocrático de defender la vida. La ley penal argentina no define el aborto porque, bueno, no es propio de los códigos definir, pero estamos ante una realidad compleja, ¿no? Porque el estado de gravidez de una mujer es algo único, intransferible, es algo que incide en la faz física, espiritual, psíquica, y esto lo digo por experiencia, ¿no?, porque he concebido 3 hijos, ¿no? Y el nacitulus, según el derecho, no es parte del cuerpo de la madre, es un ser autónomo, independiente, su anidamiento, o no, y teniendo también en cuenta que, bueno, que hoy en día también hay técnicas de inseminación artificial extracorpórea, ¿no? Pero más allá de todo eso, contiene el ADN, o sea, toda la información genética única que hace irrepetible a ese ser. O sea que el juicio de la cuestión para el significado de este nuevo debate es considerar el momento a partir del cual comienza la vida humana. Y ahí podemos posicionarnos desde la legalidad, desde que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en su artículo 1, y por la reserva efectuada por la República Argentina. 30 segundos. Sí, incorporó a través del texto de la Constitución, con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, ¿no?, que la persona comienza desde la concepción. Y también hay un parámetro en el Código Civil, en el artículo 19, ¿no? O sea que creo que ese es el significado más importante. La ciencia señala, ¿no?, cuándo comienza la vida, ¿no?, y determina las cualidades innatas del nuevo individuo. Tiempo. Si es niño o niña, ¿no?, que se desarrolle 9 meses en el vientre de la madre, no cambia nada, no cambia los hechos, ¿no? Tiempo, Carla. Pasaron los 3 minutos. ¿Ya pasaron? Sí, bueno. 3 minutos. Bueno, por eso digo que es incuestionable esto, que esto no lo cambia, ¿no? El derecho a la vida, por sobre todas las cosas, es un derecho que está por encima de todo, ¿no? Bien. 3 minutos. Mirce, misma pregunta para vos. Sí, bueno, para nosotras que hoy se esté debatiendo esta ley en el Congreso significa claramente el triunfo de la enorme movilización que venimos dando las mujeres a lo largo de todos estos años y el logro que fue haber ganado la media sanción en diputados en 2018. Es decir, es haber puesto de relieve la realidad de nuestra sociedad. Es decir, que los abortos existen, lamentablemente existen, nos gusten o no. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿qué hacemos ante esa realidad de abortos que existen, donde hay 500.000 de abortos por año, donde hay 3.000 niñas que son madres? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en el oscurantismo o legalizamos el derecho a poder decidir? A nosotros nos parece que hay una propuesta concreta y desde la campaña lo que planteamos es no solamente el aborto legal como una cuestión, como una regla o como una obligatoriedad, nada más alejado de la realidad que eso, sino que planteamos un triángulo de propuestas que tiene que ver con la educación sexual integral para poder decidir, con los anticonceptivos para no tener que llegar a la situación del aborto y con el aborto legal justamente para no tener que morir, porque esto lo que hace es plantear, un hecho de justicia social, que donde las ricas, que tienen plata, pueden ir a las clínicas, abortan y sobreviven, y donde las pobres, que no tenemos plata, nos morimos, porque abortamos clandestinamente, porque abortamos con un perejil o con una percha. Entonces, para todas es la igualdad, pero para algunas significa la vida o la muerte. No se trata acá de una cuestión moral, ni filosófica, ni religiosa, sino que más bien se trata de justicia social, como lo acabo de mencionar, se trata de salud pública, se trata de derechos humanos. La ley tiene que ver con la ampliación de derechos y que tiene que ver con el avance de las leyes, no con el retroceso. No es pensar en que nos tienen que negar un derecho. Es como cuando conseguimos, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario. No significaba la obligatoriedad de ir a casarnos con nuestros amigos o con las personas que conocemos de nuestro mismo sexo. No, es un derecho del que disponemos y del que se puede hacer uso o no si se quiere. No se trata de una obligatoriedad ni de una imposición. Entonces, no hay dos posiciones acá que sean contrapuestas. Una posición es clara, que es la nuestra, que es por el derecho a decidir, y está la otra posición que plantea una cosa completamente distinta, que es la obligación de la maternidad forzada. ¿Finalizó su tiempo? Bien, muchísimas gracias. Le quedan 30 segundos. ¿Quería agregar algo más sobre la pregunta?
hasta ahí está bien, sí. Hasta ahí está bien. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Carla, segunda pregunta para vos. ¿El aborto es un tema de salud pública? Bueno, vamos a pensar que no es un tema de salud pública porque no es algo que concierne a un estado de enfermedad. El embarazo de la mujer no es una enfermedad. Entonces, un tema de salud pública sí garantizar la prevención de embarazos no deseados, sí atender programas que aseguren el bienestar reproductivo de la mujer y del niño o niña por nacer. Eso sí es cuestión de salud pública, y también la materia de planificación familiar que atañe al bien público y social, como también la reducción de la mortinatalidad y mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. Esto en consonancia con toda la normativa sobre derechos humanos, el artículo 4, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 10 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, son cuestiones protegidas por la normativa constitucional. Entonces, no podemos hablar de que aborto es un tema de salud pública cuando en realidad el embarazo no es una enfermedad. Y además las normas que hablan sobre derechos humanos establecen la defensa de los menores de 18 años de edad, de las mujeres en estado de gravidez, de embarazo. Es decir, que si hablamos de política pública o de salud pública, no podemos considerar al aborto como una solución. Creo que en este caso, la verdad que no se puede tomar desde la normativa constitucional a la que nos hayamos obligado internacionalmente como Estado, no tiene razonabilidad tener esto como una alternativa como un tema de salud pública, porque, insisto, no estamos en un tema de enfermedad. El embarazo no es una enfermedad, el embarazo es un estado de la mujer. Así que me parece que vamos muy lejos en pensar que matando damos una respuesta. Creo que no es responsabilidad del Estado cuidar a los que actúan en contra de la ley abortando, sino cuidar la vida y la salud de las personas, y políticas públicas que eviten embarazos indeseados, con educación sexual responsable y objetiva, con leyes que propendan a aplicar penas justas a quienes violentan a las mujeres, para que la dignidad de las mujeres sea protegida. Y el aborto, la verdad, constituye una violencia contra la mujer, porque produce consecuencias en la mujer luego de sufrido. Así que me parece que pasa por otro lado. Creo que si consideramos lo que dice... 30 segundos. Sí, si consideramos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades, bueno, no podemos considerar entonces el aborto, que tiene además una previsión en el proyecto de atención posaborto como una perspectiva saludable para la mujer. Insisto, no es una enfermedad y no está dentro del marco legal constitucional que nos da el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución Nacional. Tiempo. Medidas de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades. Gracias. Gracias, Carla. Emilce, misma pregunta para vos, 3 minutos a partir de ahora. Bueno, para nosotras completamente es una cuestión de salud pública, como ya lo mencioné en la anterior respuesta. Digo, y esto tiene que ver con la posibilidad de acceder a la anticoncepción de manera universal y gratuita. Digo, es una realidad que la ley que tenemos de salud sexual y procreación responsable está bastante limitada, se aplica limitadamente. Digo, si vamos a una salita a buscar algún método anticonceptivo como una pastilla anticonceptiva o como un preservativo, puede ser que no lo encontremos, como puede ser que sí. Digo, no niego que se aplique, pero lo que estoy diciendo es que la realidad es muy distinta a lo que plantean los sectores conservadores y las iglesias, de que en realidad, bueno, métodos alternativos o métodos anticonceptivos hay un montón y es gratuito y se puede acceder, y eso es una falacia. No es real, digo, eso no se aplica, y es importante reconocer, en base a todo lo que mencionaba Carla, digo, con todos estos tratados y leyes, digo, hay una ley importante que es la CEDAW, una convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que plantea que negar la atención médica es una manera más de discriminación. Y nosotros, si nos ponemos a hablar del proyecto de ley que presentó Alberto ahora por la legalización del aborto, tenemos un artículo que plantea, por ejemplo, la objeción de conciencia individual del médico, es decir, una objeción de conciencia que para un médico termina siendo más que un derecho, un privilegio, a poder negarse a realizar la práctica a una mujer que la necesita realmente. Digo, pensando en una provincia como la nuestra, en pueblitos o en comunas rurales como por ejemplo Facundo, Ricardo Rojas, donde no hay médicos o hay uno solo o no hay, digo, pensamos cómo se realizaría la práctica en esa comuna donde ese médico se declara objetor.
y entonces ya también estamos hablando de todas las otras afecciones de salud pública donde son comunas que están completamente abandonadas, es decir, un sistema de salud pública que está abandonado provincialmente por este gobierno por responsabilidad de Arción y anteriormente por Das Neves, digo, donde las trabajadoras de la salud vienen sufriendo el pago escalonado, al igual que todos los trabajadores estatales. Digo, lo que lograríamos con la legalización del aborto no es sobrecargar al sistema de salud como están planteando los antiderechos, sino más bien por el contrario, descomprimir esto, porque se evitaría que a las guardias lleguen mujeres con complicaciones por abortos clandestinos, y el caso concreto de esto es Uruguay, donde el aborto se legalizó y es el país de toda América Latina que tiene la tasa de mortalidad de muertes de mujeres gestantes más baja. Entonces es una realidad que descomprimiría el sistema de salud y que por eso para nosotras es importante poder aplicarlo. Digo, en una provincia como la nuestra también, de donde salió el fallo FAL, que es el protocolo para la interrupción legal del embarazo, en una provincia como la nuestra, donde se persigue a la médica Estrella Perramón por realizar la práctica dentro de los marcos de la legalidad. Digo, el comité de Human Rights Watch lo que planteó justamente es esto, ¿no? El aborto es una cuestión para todas de igualdad, pero para algunas termina siendo de vida o muerte. Finalizó, te quedan unos segundos, pero finalizó. Gracias, Emilce. Vamos a la tercera pregunta. Carla, ¿qué alternativas hay al aborto? Bueno, primero y principal, hay una alternativa que es la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer, ¿sí? A la mujer con embarazo vulnerable. Esta es una alternativa que está vigente. Hay una institución en provincia del Chubut, cuenta con 12 referentes en las localidades, en Comodoro Rivadavia dos grupos referentes, una función en el PROCAP y otra es una asociación civil en formación con 20 personas que cuentan con el apoyo de la Red Nacional de Acompañamiento. Hay un 0800 y hay, digamos, organizaciones civiles que están acompañando. Ellos de alguna manera tienen una línea que es la línea 0800-323-1148 Provida, y ellos de alguna manera están trabajando en acompañar a los embarazos vulnerables. Eso por un lado. Hay un montón de información en cuanto a 50 grupos de trabajo, hay gente que está asistiendo, instituciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y no religiosas que acompañan todo este proyecto como de alguna manera ayudar a las mujeres en esta situación de vulnerabilidad. También debo decir que hay un proyecto de ley presentado por David Pablo Celeret, diputado, presentado el 19 de noviembre del 2020, que es un proyecto de derecho al acceso a la información y acompañamiento al embarazo, donde se plantea toda una plataforma fáctica de por qué es importante defender la vida de todos y por qué es importante acompañar a la mujer en esa situación de vulnerabilidad. Creo que ahí también se habla un poco de la asistencia de las personas, de la mujer embarazada y del niño y la niña por nacer, que también es una persona con derechos desde la concepción, y habla de los efectores de salud, de las organizaciones no gubernamentales de acompañamiento y los centros de salud. O sea, esto es un trabajo de todos, es un trabajo y es un proyecto de ley que también está presentado en el Senado y la Cámara de Diputados para pedir la sanción de ley. Es una propuesta concreta donde de alguna manera estamos tratando de ayudar a las personas en esa situación. Creo que esa es una salida. La otra sería también pensar en flexibilización en procesos de adopción. Y no hablo de modificar el Código Civil, sino de no perdernos en lo administrativo para tener en cuenta la cuestión primordial, que es la defensa de los niños y niñas que tienen derecho a una identidad y a crecer en una familia. Creo que debemos, ante todo, buscar soluciones que defiendan la vida. Por eso creo que estas son soluciones que deben considerarse. La ley provee solamente, la ley de voluntaria de interrupción de embarazo, 10 días para que se decida una situación tan grave y tan vulnerable como es una mujer embarazada con un embarazo no deseado. Así que esta es una solución donde hay muchas Carla. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Emilce Saavedra, misma pregunta para que Carla. ¿Hay alternativa al aborto?
Bueno, para nosotras la pelea justamente es para no tener que llegar a la situación de aborto. Por eso estamos planteando justamente educación sexual integral para poder decidir y anticonceptivos para no tener que abortar y bueno, finalmente el aborto legal. Nos parece justamente que la adopción no es una alternativa porque lo que está imponiendo o lo que pretende imponer la adopción es la maternidad forzada, es la obligatoriedad de cursar un embarazo que no se desea. Y en este sentido, para nosotras, si se habla de la Convención de los Derechos del Niño, podemos decir que esta protege a las niñas de toda violencia, de toda tortura, de todos los abusos físicos. Y la realidad es que tanto este sector del movimiento de Con mis hijos no te metas y demás, lo que están planteando es, bueno, que no se los adoctrine, ¿no? Que no se les inculque información, y nosotros lo que decimos es que lo que necesitan es información para poder prevenir esos abusos, porque hoy en nuestro país tenemos 3.000 casos de niñas que son madres. Entonces, ¿qué hacemos con esa realidad? Hace 2 días nos enteramos del caso en Jujuy de una nena de 12 años donde no se le interrumpió el embarazo y es más, se dilató el tiempo. Lo que hizo el gobierno de Jujuy es dilatar el tiempo para que porque era un embarazo gemelar, encima una cuestión más aberrante todavía, se dilataron los tiempos para conseguir la viabilidad de los fetos y para que se pudiera hacer una cesárea y pudiera parir. Entonces se torturó a una niña a gestar. Digo, para nosotros no, la adopción no es una alternativa, las niñas no tienen que ser madres, nosotras estamos por la pelea por la defensa de las infancias libres, digo, y en esto que mencionaba Carla, que me parece importante decirlo, alrededor de la marcha que estaban haciendo los antiderechos el 28 y que repartían volantes que decía que la ley limita el acceso a la información de las embarazadas, tengo que decir que tanto la ley de educación sexual integral como la ley de salud sexual y reproductiva plantean tajantemente la información, y el proyecto nuestro de la campaña de legalización del aborto lo que plantea es que se brinde información laica, cosa que en el proyecto de Alberto no menciona. Entonces podemos pensar qué tipo de información es el que se le brinda a las mujeres, ¿no? Como ese folleto que reparten los antiderechos donde dicen un montón de falacias, o una información veraz, científica y laica. Entonces nosotros lo que estamos planteando que no es que el aborto sea obligatorio ni sea la regla, sino más bien que sea un derecho del que todas podamos acceder, que sea un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que no sea un pensamiento único de unos cuantos decidiendo por sobre el resto, digo, porque justamente ya como lo dije anteriormente, no se trata de una cuestión de moral, sino de justicia social, de derechos humanos y de salud pública. Bien, gracias Emilce. Vamos con la cuarta pregunta. Carla, ¿la ley de sexual integral ha tenido éxito? Bueno, creo que esto es algo muy difícil de medir, porque hay muchos factores de la ley de educación sexual reproductiva, digamos, esto excede el marco legal, educativo, hay un principio de realidad, ¿no? Que también nos muestra que muchas veces, aunque se puede enseñar en las escuelas esta ley, hablamos de la ley 26.150, ¿no?, que trae un programa nacional de educación sexual integral, de incorporar la educación sexual integral en las propuestas educativas, para formar armónicamente, equilibrada y permanente a las personas, ¿no?, promover actitudes responsables ante la sexualidad, ¿no?, prevenir los temas relacionados de salud en general y salud sexual y reproductiva en particular, procurar igualdad de trato y oportunidades. Es loable con los objetivos de la ley, es excelente, pero hay una realidad que es la realidad que tenemos en nuestro país, que hay muchos chicos que concurren a la escuela y no lo hacen por una cuestión de educación, porque la educación está bastante bastardeada, lamentablemente, en nuestro país, y como bien sabemos todos los ciudadanos, en este tema, más allá de que deba ser prioritario educar en esto, también es cierto que tenemos que organizarnos un poco, porque la ley dice que hay una obligación estatal de brindar información y orientación a los padres en esto, ¿no?, y espacios para formación de los padres o responsables que tienen derecho a participar. Esto es un trabajo de todos, no es nada más de la escuela, no es nada más de los docentes, no es nada más de organizaciones religiosas y no religiosas, es de todo, es de la sociedad toda, el acompañamiento y la maduración en todas estas cosas. Yo creo que fallamos a veces en la efectividad de las leyes por la realidad que se nos impone, ¿no? No se puede medir realmente si hay efectividad o no, pero sí somos todos responsables de orientar, de prevenir, de acompañar
la orientación para evitar esta situación que es el aborto, ¿no? Creo que la prevención debe ser la regla para medir el éxito, y creo que en eso somos responsables de la sociedad toda, acompañando el Estado con las leyes, pero nosotros los individuos y los padres, familias y ciudadanos también en orden a prevenir todas estas cosas. Gracias, Carla. Emilce Saavedra, la misma pregunta para vos también. Bueno, para medir en realidad si una ley tuvo éxito o no, me parece que lo principal a tener en cuenta es que se tiene que aplicar. Y si pensamos en cómo se aplicó por un lado, o cómo se aplica, digo, la ley de salud sexual y reproductiva, y tanto en la ley de educación sexual integral, nos encontramos con una desigualdad importante a lo largo y ancho del país. Digo, la ESI hoy se implementa de manera esporádica, en forma de taller en las escuelas, y una vez al año, digo, donde el pibe sí faltó a clases ese día, se quedó sin educación sexual integral ese año. Entonces es una ridiculez que se esté planteando de esa manera, e incluso en provincias en donde no hay, como por ejemplo en las provincias del norte, no solo no hay educación sexual integral, sino que hay educación religiosa como materia donde se tiene que aprobar para pasar de curso. Entonces es concreto lo que está pasando. La ley no se está aplicando como debería. Nosotros creemos que se tiene que adecuar, tiene que ser integral en todos los años de escolarización, con los contenidos adecuados, tiene que ser transversal, tiene que tener perspectiva de género, y esto no significa adoctrinamiento, sino que más bien significa, y lo que ha dado como resultado la aplicación de la ESI en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es que se ha empezado a erradicar la discriminación entre los niños, entre las niñas, entre las identidades. Se ha empezado, por ejemplo, a prevenir abusos, donde el niño reconoce concretamente qué es lo que es un abuso, porque hay que decir también que los abusos suceden en el seno familiar, suceden intrafamiliarmente. Entonces, ante ese eslogan de "con mis hijos no te metas", que impulsan tanto las iglesias como los sectores conservadores, nosotros le decimos, sí nos metemos porque no queremos que abusen de esos niños. Nos parece por eso importante la información. Digo, si estamos hablando de que no hay que limitar el acceso a la información ni a las personas, tampoco se los tenemos que limitar a las niñas. Entonces no se trata de enseñar en la ESI, como también se plantean desde las iglesias, enseñar en la ESI a cómo ser homosexual. Digo, cada aberración, digo, cada falacia me parece que es importante ponerla sobre la mesa, qué es lo que están diciendo y qué tipo de información es las que están brindando en las iglesias. Entonces, por eso para nosotros es importante y urge separar, como lo venimos exigiendo también hace un montón de años, urge separar a la iglesia del Estado. Digo, el Estado tiene leyes que financia a las iglesias de una manera descomunal, en salarios de obispo, en inmuebles, en tierras, en edificios, en un montón de cosas. Digo, cuando se podría utilizar toda esa plata para prevenir, por ejemplo, la violencia de género, para aplicar correctamente la ESI, la educación sexual integral, y para hacer un montón de otras cosas que hoy lamentablemente, por estar dependiendo de la iglesia, no se pueden hacer, y justamente por estar dependiendo de la iglesia, ese sector retrógrado y dinosaurio para nosotras que nos reprime derechos, se inmiscuye también en las tareas legislativas, dejando no avanzar los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la iglesia es la que se opuso al divorcio, la iglesia es la que se opuso al matrimonio igualitario, se opuso a la identidad de género, y se está oponiendo ahora a la legalización del aborto, porque plantea a la familia, a la mujer como mandato divino, como lo que tiene que ser según la moral de algunos, y para nosotras tiene que ser igual para todas. Bien, finaliza la pregunta. Gracias, Emilce. Vamos con la última pregunta que les hemos pasado a las participantes. Después tendrán una nueva pregunta, pero que no se la enviamos para que la puedan contestar aquí en vivo. La última pregunta de las que les hemos enviado es: ¿cuándo comienza la vida? Carla, 3 minutos para vos. Bien. Bueno, la vida comienza desde el momento de la concepción. Esto lo dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño en su artículo 1, con la reserva que hizo la República Argentina, y esta convención está incorporada en nuestro texto de la Constitución con jerarquía constitucional a partir del año 1994, mediante el artículo 75, inciso 22. El Código Civil también, nuestro nuevo Código Civil Comercial de la Nación, establece un parámetro que es la concepción. Y la ciencia, que en esto yo de alguna manera no estoy preparada porque no soy científica, pero dice que tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir, con la fecundación. Existe un ser humano en estado embrionario. En este sentido, podemos decir que la disciplina que estudia la realidad biológica humana sostiene que tan pronto como 23 cromosomas paternos se encuentran con los 23 cromosomas maternos, está reunida toda la información genética necesaria y suficiente para determinar cada una de las cualidades del individuo. Es decir, que un niño o niña
se debe desarrollar durante 9 meses en el vientre de la madre, no va a cambiar estos hechos, porque estamos ante una persona desde la concepción. Inclusive, si hablamos de los casos por fuera de esta ley, como es la fecundación extracorpórea, también se habla de que desde la concepción comienza la vida. O sea, sostener lo contrario ante el carácter plausible de la opinión científica es una amenaza efectiva, inminente, a un bien jurídico importante y primordial de la vida, que no se puede reparar una vez efectuado un aborto. O sea que acá no hay algo que es incuestionable. El ordenamiento jurídico no nos permite avasallar los derechos a la vida de la persona por nacer o en gestación. Y se contrapone por ahí en este estado al derecho de salud de la madre. Pero bueno, el derecho a la vida es el derecho más alto. Sin derecho a la vida no tendría razón de ser otro derecho. Entonces no podemos poner en un mismo escalón las dos cosas. Creo que ese es el quid de la cuestión de todo este debate. Considerar que la vida comienza desde el momento de la concepción, que la ley, la ciencia así lo dice, y que nuestra normativa constitucional sobre derechos humanos establece esa defensa a la vida. Y estamos hablando de la vida de una persona por nacer. Entonces, no hay de alguna manera dudas que es irrazonable sostener que el aborto pueda ser un derecho, el aborto es la matanza de una persona. No creo que no hay plataforma fáctica y jurídica que pueda vulnerar al derecho a la vida y que pueda poner al derecho a la salud por encima del derecho a la vida. Esto es insostenible y no tiene asidero. Creo que estamos poniendo el énfasis en la mujer y nos estamos olvidando de que es una persona por nacer que también tiene derechos. Gracias, Carla. Emilce, 3 minutos comienzan a correr para vos. Misma pregunta, ¿cuándo se concibe la vida? Bueno, en realidad para esta pregunta, para nosotras es un poco correr el eje de lo que realmente implica la discusión. Pero si tenemos que hablar de cuándo comienza la vida, tenemos que hablar de que existen 38 posiciones distintas. Entonces, que no hay acuerdo en ninguna de las comunidades alrededor de cuándo comienza la vida. Por ejemplo, la biología no define la vida humana. La biología define la vida, que es el tiempo entre el nacimiento y la muerte de un ser orgánico. Es más, habla esto, de un ser orgánico. Si hablamos de las religiones, por ejemplo, el cristianismo lo que dice es que la vida es la unión del alma y el cuerpo. Si hablamos del budismo, lo que dice es que directamente no hay alma y que hay una reencarnación permanente. Ahora, si hablamos en materia jurídica, lo que dice es que se es persona una vez que se nace y se corta el cordón umbilical y se es un ser independiente de la madre. Y en la medicina es el campo en donde más divergencia hay, es el campo que por lo menos a nosotras más nos interesa porque nos parece que el aborto es una cuestión de salud pública. Hay infinidad de posiciones alrededor de cuándo comienza la vida. Hay una posición que dice que la vida comienza a partir de cuando se forma el tubo neural, que es lo que termina de formar el cerebro, y que eso sucede a la semana 26, estamos hablando ya de 6 y pico de meses de gestación. Hay otra posición que dice que es cuando se forma el corazón, que estamos hablando de unas 8 semanas. Y bueno, está la otra posición que es desde la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿no? La realidad es que entonces, al no haber acuerdo ni científico, ni legal, ni filosófico, ni religioso, ni moral, ni social, ni de ningún tipo, nos parece que justamente la vida entonces se va a definir desde cuándo concibe, desde quién lo está diciendo, desde qué punto de vista se está hablando. Entonces no queremos justamente que esto sea la imposición de unos pocos por sobre otros. No queremos el pensamiento único de decir, no, porque un médico dice que hay vida desde que se une el espermatozoide y el óvulo, ya hay vida. Entonces para nosotras es correr un poco el eje de la discusión, ¿no? Porque cuando hablamos o cuando se habla de salvemos las 2 vidas, lo que nosotras decimos es, bueno, salvemos a todas las pibas de que no se mueran en abortos clandestinos. Porque no hay acuerdo en cuándo comienza la vida, y para nosotras justamente tiene que ver con esto, con correr el eje de la discusión, porque el eje de la discusión realmente es que la mujer tiene que poder decidir sobre su cuerpo. Es decir, cómo vamos a estar más adelante hablando, contándole a nuestras hijas y a nuestras nietas, ¿te imaginas que antes no podíamos decidir sobre nuestros cuerpos? La verdad que es una locura. ¿Finalizó? Muchas gracias, Emilce. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Esta pregunta, le volvemos a repetir. Le pasamos 5 preguntas a las participantes para que las pudieran establecer, se pudieran preparar. Esta pregunta no se la hemos pasado y se van a enterar ahora en este momento. Carla, la 6ª pregunta es, ¿se logra con la despenalización prevenir la destrucción de embriones y fetos? Mira, creo que en realidad hablar de despenalizar estamos confiriéndole a la vida un valor muy bajo. De hecho, este proyecto está bajando la punibilidad del aborto
en la escala penal, y me parece que despenalizar haría que la vida valga menos, o sea, que sean menos personas por el tiempo de gestación. Creo que vamos totalmente y razonablemente contra todo nuestro derecho, contra toda esta plataforma fáctica, jurídica. Fáctica lo digo por la cuestión de la ciencia, donde se unen los gametos y lo que repetía, dónde comienza la vida. Y jurídica lo digo porque nosotros, como Estado, hemos adoptado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que protege la vida desde la concepción. Esto es parte de nuestro texto constitucional y tendríamos que ir contra todo lo que está escrito en la Constitución y contra la ratio legis de la Constitución, que es afianzar la justicia. Creo que no es justo someter esto a consideración de que no hablamos de persona cuando hay un ser único y irrepetible desde que se juntaron los cromosomas. Creo que hay que proteger a esa persona en gestación y que no entender esto y poner términos arbitrarios, semanas de gestación, como lo propone este proyecto de ley, que en este caso creo que establece 14 semanas de gestación para habilitar la interrupción de una vida, resulta arbitrario e infundado. No me parece que penalizar pueda ayudar a valorizar el bien jurídico que es la vida, que es lo más importante. Si nos salimos de esto, todos los demás derechos son susceptibles de caer, ¿no? Porque ese es el derecho principal. No sé si con este contexto, por qué es importante no despenalizar, porque estamos hablando de una norma penal donde nosotros como sociedad estamos valorando la vida por encima de todas las cosas. Entonces, si despenalizamos, le estamos quitando desde la punibilidad el valor que tiene la vida como bien jurídico que sostienen nuestros códigos y nuestras leyes, y especialmente el Código Penal argentino. Gracias, Carla, muchísimas gracias. Vamos con Emilce. Emilce, misma pregunta. ¿Se logra con la despenalización prevenir la destrucción de embriones y fetos? Bueno, justamente con la despenalización lo que logramos es evitar las miles de muertes de mujeres por abortos clandestinos que se suceden cada año. Digo, me parece que es necesario graficar cómo suceden estos abortos clandestinos, ¿no? Con perchas, con perejiles, de las maneras más ilógicas y violentas posibles que constituyen una tortura para la mujer. Entonces, la despenalización lo que permitiría es salvar miles de vidas, ¿no? Justamente miles de vidas de mujeres gestantes. Y en esto quiero decir que el proyecto de ley lo que plantea justamente es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Después de la semana 14 lo que plantea es justamente una penalización, y esa es una de las críticas que le hacemos al proyecto que presentó Alberto y que también criticamos que haya dejado pasar tiempo para que se caiga nuestro proyecto y presentara él el suyo, porque justamente si a la semana 15 yo me entero que estoy embarazada y necesito abortar porque no puedo o porque es mi propia decisión y no importa ninguna otra más, digo, no lo voy a poder hacer, y es más, se me va a penalizar a mí y a quien realizare la práctica. Entonces, la despenalización concretamente lo que implica es evitar miles de muertes de mujeres por abortos clandestinos. ¿Finalizó? Muy bien, gracias Emilce, gracias Carla. Bueno, vamos a pasar al momento en el que cada una de las participantes le realiza una pregunta a la otra participante. Carla, ¿cuál es tu pregunta para Emilce? Si es que le querés hacer una pregunta, si no, podés pasar, digamos, podemos pasar y Emilce te hace una pregunta si quiere o no. Sí, bueno, yo en principio, digamos, le quería preguntar a ella, porque habla de abortos clandestinos, como si esto fuera algo propio de la legalidad, habla de números y de cosas que por ahí no nos consta. Esto lo pregunto como ciudadana, y creo que me parece que el foco de la cuestión no es corrernos del eje del derecho a la vida. Entonces, digamos, me parece que la pregunta pasa de que dejar solamente sentado, o a ver si te hago la pregunta clara, ¿cuáles son los números? ¿Por qué estamos tratando de poner el aborto como una cuestión de salud pública en lugares donde no tenemos, digamos, una política pública de salud para evitar una pandemia, donde no hay médicos, donde que puedan atender una cosa como la que vivimos hoy,
y sí podrían atender personas en situación de vulnerabilidad en embarazo para gestionarse un aborto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda... Es una pregunta, Carla. Una sola pregunta que se puede realizar. Perfecto, esa es la pregunta que le hago. Bien, Emilce, tenés tres minutos para contestar. Después le vas a hacer, te vamos a dejar tomar agua para que recompongas. Y después le vas a hacer la pregunta a Carla, que también va a tener tres minutos para contestar. Tus 3 minutos para contestar la pregunta de Carla. Bien, bueno, ella hace referencia en realidad a por qué queremos legalizar el aborto con un sistema de salud tan deteriorado como el que tenemos, ¿no? Yo quiero decir en principio digo que la responsabilidad del estado de la salud pública tiene que ver con los gobiernos nacionales, digo, y no es con el gobierno de ahora que habla de la pesada herencia, sino también del gobierno anterior y el anterior y el anterior que han desfinanciado sistemáticamente a la salud pública. Digo, pensando también, por ejemplo, en el presupuesto del ajuste que se aprobó hace muy poquito, donde no se incluye a la pandemia, es decir, que en el 2021 ya no tendríamos pandemia, entonces no hay un presupuesto para combatirla. Y ni hablar entonces de la situación de la salud de nuestra provincia, donde justamente las trabajadoras de la salud, las que están en la primera línea, las que se enfrentan a la pandemia, son las que las que están casi trabajando por amor o por vocación, porque no están cobrando sus salarios en tiempo y forma, y esto es una realidad que sucede no desde ahora, sino desde hace más de 2 años. Entonces, digo, pensar en una salud en un sistema de salud tan deteriorado como el que nos encontramos no es responsabilidad ni de la campaña, ni mía, ni por supuesto ni de las iglesias, sino más bien de los gobiernos. Y bueno, también quiero decir igual que sí, las iglesias tienen su cuota de responsabilidad porque inciden en que estas leyes no avancen. Pero, digo, me parece que yo, como había mencionado anteriormente, la legalización del aborto lo que contribuiría a la salud pública es a descomprimir. Digo, hoy pensando en todas las mujeres, en todas las complicaciones que llegan por abortos clandestinos, por los distintos tipos de abortos que hacen, por los métodos caseros en que se emplean, o por ahí si falló el aborto en una clínica privada, donde hoy, por ejemplo, un aborto clandestino en una clínica privada sale 380.000 pesos acá en Comodoro. Entonces, es pensar cómo mejor descomprimir al sistema de salud. Si hacemos abortos medicamentosos donde son completamente seguros, donde el misoprostol, donde la OMS recomienda el misoprostol como uno de los medicamentos seguros hasta la semana 12, podemos prevenir y podemos descomprimir enormemente al sistema de salud, previniendo estas llegadas, estas complicaciones a las guardias. Y por ejemplo, yo el ejemplo que había traído concretamente es el caso de Uruguay, que es el país de toda América Latina donde los abortos bajaron a 0, donde la tasa de mortalidad de las mujeres gestantes es la más baja de toda Latinoamérica. Entonces es una realidad concreta que no sobrecargaría el sistema de salud, y que la responsabilidad de que el sistema de salud esté tan deteriorado es de los gobiernos nacionales, del que está hoy y de los que vinieron anteriormente. ¿Finalizó? Bien, Emilce, no sé si quieres tomar agua para realizar la próxima pregunta. Les agradecemos a todos los que están participando a través de las redes sociales. La repercusión es grande. Le agradecemos a todos por participar. Emilce, tenés, no sé si vas a hacer uso de preguntarle a Carla. ¿Le vas a hacer la pregunta a Carla? Muy bien. Podés hacerle la pregunta y Carla vas a tener 3 minutos para contestar a partir de que Emilce Saavedra te haga la siguiente pregunta. Sí, bueno, yo le quería hacer la pregunta a Carla, bueno, y a todo el movimiento al que ella representa. Digo, pensando en que en los países en donde se legalizó el aborto, justamente lo que yo decía, ¿no? Los números de muertes de las personas gestantes bajaron a 0 y se redujo la cantidad de abortos, ¿por qué su movimiento y estos sectores plantean seguir con la clandestinidad del aborto y con la ilegalidad del aborto? Me parece que la pregunta está formulada mal. Creo que el planteo no es justamente avalar esta clandestinidad. Creo que si las leyes funcionaran, la educación funcionara como debiera, la orientación apropiada y todo lo que, eso sí coincidía contigo de la ley de educación sexual, de que realmente está dentro de la currícula de la escuela, que sí se está enseñando en las escuelas, que es importante que haya un acompañamiento del Estado, de la escuela y de los padres, una orientación apropiada. O sea, estamos hablando desde puntos de vista diferentes. Nosotros no admitimos la clandestinidad, directamente no abogamos por matar personas en gestación. Este es el punto crucial. Creo que admitir que maten a personas en clandestinidad o fuera de la clandestinidad está mal.
Es algo que nuestras leyes lo sostienen. Nuestra Constitución Nacional, nuestros tratados sobre derechos humanos defienden la vida por sobre todas las cosas como primer derecho. Y nosotros no podemos, decir que hacemos algo justo si matamos a alguien que realmente no cometió ningún delito. Y me refiero a la persona por nacer, no me refiero a la madre gestante. Creo que la solución viene por otro lado, la solución viene por una sociedad comprometida, un Estado comprometido con la educación, con la prevención, con políticas públicas que ayuden a generar conciencia. Creo que viene por ese lado, con la prevención de llegar al estado de embarazo no deseado. Me parece que por ese lado y también de alguna manera, penas que también le den una respuesta al justiciable, ¿no? Y que demuestren que la vida vale mucho más. Creo que también este proyecto, al bajar la punibilidad, ¿no?, en casos de embarazos así, reduciendo la pena establecida en el Código Penal, también estamos dándole una poca valoración a la vida, que es un derecho por antonomasia, el primero y esencial. Entonces, con esto te estoy contestando que nosotros no estamos a favor de la clandestinidad del aborto, 30 segundos. que nosotros creemos que la vida es ante todo y que la clave está en ponernos todos de acuerdo como sociedad, como Estado, de desarrollar políticas públicas y política educativa que enseñe desde el lado de la prevención y que acompañe a la familia. Carla, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con los últimos 5 minutos para cada una de las participantes. No es necesario que cumplan 5 minutos de su tiempo para explayarse o para cerrar alguna idea que por ahí les faltó o otras consideran que no pudieron cerrar a tiempo. Así que tienen 5 minutos disponibles. Comienzo con Emilce porque Carla recién acaba de comenzar su respuesta. Así que comenzamos con Emilce. Emilce, tenés 5 minutos, es tema libre. Podés referirte a lo que vos quieras. Tenés 5 minutos para hablar. Bárbaro. Quiero retomar un poco esto que venía diciendo alrededor del triunfo que significó que la Marea Verde saliera a las calles en 2018, pero dejar plasmado también que no salimos solamente desde 2018. Si bien celebramos esta gran Marea Verde con pibas y pibes jóvenes que salieron a las calles, tenemos que decir que tanto la campaña, que ya tiene como 15 años, como todo el amplio movimiento feminista viene saliendo desde hace años por la legalización del aborto. Y entonces, en ese sentido, fue un triunfo haber ganado la media sanción en diputados. Lamentamos que en la Cámara de Senadores todavía haya dinosaurios que nos hayan retrasado nuestro derecho. Pero la realidad es que celebramos este triunfo y en este sentido tengo que hacer una alerta. Yo ya lo venía haciendo en las otras respuestas, pero me voy a referir ahora concretamente a las diferencias entre los proyectos que hay. Yo quiero que no nos dejemos engañar por el proyecto que presentó Alberto. Tiene unas diferencias que son muy criticables y que nosotras se lo hacemos y estamos dando la pelea. Perdón. Estamos dando la pelea concretamente para que la ley salga como lo propuso la campaña, como lo propusimos las más de 200 organizaciones que venimos militando este proyecto que ya lleva su 8ª presentación. Además, el proyecto que presentó Alberto, yo como dije también anteriormente, lo que hizo es dilatar el tiempo. Dejó caer el estado parlamentario de nuestro proyecto para presentar el suyo a la medida del FMI y a la medida de las iglesias. Esto que incluyó la objeción de conciencia de la que tanto hablamos y de la que tanto desinforman también las iglesias alrededor de pensar, de decir, bueno, yo me refería a este folleto que no lo tengo impreso, me gustaría por ahí, si alguien me lo puede acercar, qué tipo de información se está brindando con falacias, qué tipo de información se está brindando a las personas, ¿no? Diciendo que la ley lo que contempla es que prohíbe la objeción de conciencia, y no es real. El proyecto de Alberto lo que dice es que está permitida la objeción de conciencia a nivel individual, y nosotras lo que tememos es que después en senadores se pueda avanzar a una objeción de conciencia institucional, es decir, que puedan declararse todos los médicos objetores y no tengamos quien realice la práctica. Entonces, en este sentido, plantear también que la objeción de conciencia no es un derecho de los médicos, sino un privilegio de unos pocos, de poder imponer su moral por sobre la de las otras personas. La otra cuestión que quería señalar, las diferencias que tenemos con el proyecto de Alberto, es la penalización después de la semana 14. Yo decía esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si me entero a la semana 15 de que estoy embarazada? Porque sucede, hay personas que se enteran de los embarazos en una avanzada edad. Bueno, por supuesto que es decisión y nosotras abogamos porque sea decisión de cada una, pero ¿qué pasa si abortamos a la semana 15?
15. Vamos presas porque decidimos u optamos por elegir qué hacer con nuestro cuerpo. Otra de las cuestiones que hay de diferentes entre el proyecto de Alberto y el nuestro es el de la salud integral. Por ejemplo, nuestro proyecto lo que plantea es la definición de salud integral desde la OMS y el proyecto de Alberto no dice nada. Entonces podemos interpretar libremente qué es lo que significa la salud integral o qué tiene que ver o qué cuestiones implica la salud integral. Después, la otra diferencia es alrededor de la ESI. Por ejemplo, que el proyecto de Alberto dice enunciativamente que se aplique la ESI. Y nosotras planteamos algo completamente opuesto, que es que se incorpore a los contenidos, que se adecue a todas las edades, que sea transversal, que tenga perspectiva de género. Y todo eso no está plasmado en el proyecto que presentó Alberto. Y una de las últimas cuestiones es esto que yo decía y que se mencionó mucho en el debate de hoy, es alrededor de la información. Pensar qué tipo de información. En el proyecto de la campaña planteamos que la información que se le tiene que proveer a las mujeres gestantes y a los cuerpos gestantes es información laica, sin injerencia religiosa, y lo que plantea el proyecto de Alberto dice información. Entonces podemos estar a libre disposición de tal o cual médico qué tipo de información nos quiera brindar. Entonces, por eso para nosotros es importante estas diferencias que tenemos con el proyecto, y es importante saber qué tipo de proyecto se va a aprobar. Digo, cuál es el dictamen que va a salir ahora, mañana, en estos días, y que se va a votar la semana que viene en la Cámara de Diputados, para después pasar a la cueva de los dinosaurios, que es la Cámara de Senadores. Digo, yo quiero mencionar esto de que no es casual que se haya dejado pasar el tiempo, porque esto lo que hizo es permitir tapar el ajuste que vino. Yo mencioné el presupuesto 2021 de ajuste que se hizo a la medida del FMI. Esto lo que permitió es tapar la avanzada extractivista que están haciendo en las provincias. Por ejemplo, en la nuestra, con la instalación de la mega minería. Entonces, para nosotras es concreto porque la deuda es con nosotras, la deuda es con nuestros derechos. Nosotras vamos por la separación de la Iglesia del Estado porque nos parece que esa entidad oscurantista no tiene que separarnos más de nuestros derechos. Yo quiero decir acá también que para conseguir la ley y para conseguir también que no se instale la mega minería, lo que necesitamos es la masividad de la movilización en nuestra provincia, que se vaya a Arcioni y que llamemos una asamblea constituyente para decidir qué hacer con nuestros bienes comunes. Tiempo, gracias Emilce. Carla, tenés 5 minutos si los querés usar en su totalidad, o si el tiempo que vos necesites para cerrar tus ideas o explayarte sobre algo que vos hayas considerado que no pudiste realizar a tiempo. Tenés 5 minutos a partir de ahora. Bien, en primer lugar yo dejo sentado de que no estamos acá discutiendo una cuestión que tenga que ver con la Iglesia y el Estado. Me parece que estamos hablando acá en este espacio como ciudadanos que tenemos convicciones, que no queremos que se afecte el orden público, la moral pública y que se perjudique a un tercero. Es decir, todas cosas que defienden nuestras leyes y nuestra Constitución. Admitir vulnerar el derecho a la vida con la práctica de un aborto es causar la muerte a una persona. O sea, hablemos las cosas claras. Interrupción voluntaria de embarazo es matar a una persona, abortar a una persona en formación. Y esto lo dejo bien en claro porque realmente el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, tratado internacional de raigambre constitucional, insertado en nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 22, establece que en el caso inclusive de la pena capital debe evitarse que se le aplique la pena capital a menores de 18 años y a mujeres en estado de gravidez, de embarazo. Es decir, que si la normativa está diciendo que no se le va a imponer una pena capital a estas personas, ¿cómo nosotros podemos pensar en imponer una pena de muerte, como es el aborto, a personas que no cometieron ningún delito? Me pregunto yo. Primer punto. Y segundo punto importante es que no podemos poner el derecho a la salud, que es importante, de las mujeres, de su dignidad, por encima del derecho a la vida, porque el derecho a la vida está por encima de todo derecho y es de alguna manera la base de todos los derechos. No podemos contravenir tampoco el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución Nacional, que habla y de alguna manera le da al Congreso la facultad
de promover medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades en trato, en goce, y además darles un régimen de seguridad especial que protege al niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental. Es decir, nuestra ley, nuestra Constitución es la base de todo, y la ratio legis de esta Constitución es afianzar la justicia. Entonces yo me pregunto, si la justicia consiste en dar a cada uno lo que se merece, ¿acaso, porque esta es la máxima de nuestra Constitución Nacional y de nuestro derecho que sostiene por antonomasia el derecho a la vida? Digo yo, si nosotros decimos que la justicia es dar a cada uno lo que se merece, ¿acaso las personas por nacer en gestación, concebidas, con toda esa información, merecen la muerte? ¿Queremos ponernos en el lugar de Dios para elegir? Y esto yo como persona cristiana, para elegir quién vive y quién no vive. Me parece que nos estamos arrogando un derecho que no nos corresponde. Sin perjuicio de esto, lo digo también porque nuestra Constitución dice que invoca a Dios, fuente de toda razón y justicia, ¿no? Entonces, si nuestro preámbulo en la Constitución está invocando a Dios como fuente, pues tenemos que ser razonables con lo que nosotros creemos. Por eso es que digo que este proyecto de ley no tiene ningún viso de razonabilidad, no tiene ningún viso de legalidad. Y legalidad no es lo mismo que justo en este caso. Y por otro lado, para cerrarle la idea de la objeción de conciencia, tampoco se garantiza la objeción de conciencia del profesional, porque lo obliga el proyecto de ley a derivarlo a otra persona que lo pueda hacer al aborto. Entonces esto también es coartar la libertad del profesional. Así que aquí tampoco se respeta el derecho a la libertad. Creo que el quid de la cuestión es decir que estamos defendiendo a la vida ante todo, y la vida comienza desde que se une los 23 cromosomas paternos con los 23 cromosomas maternos. Ahí está toda la información de ese ser único y irrepetible. Yo creo que el mundo, y en esto sí les puedo dar un testimonio, 30 segundos. Que Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, tan conocido, dijo que cuando estaba en el vientre de su madre, ella sufrió un accidente y estuvo al borde de la muerte. Un médico le dijo que abortara y ella le dijo: abortar yo, jamás. Mi madre defendió la vida y gracias a esa decisión estoy aquí. Creo que si matamos a la vida, o si no hubiera estado Chespirito, la vida no hubiera sido la misma. Así que yo creo que la vida ante todo, y creo que eso es lo justo. Gracias. Gracias, Carla, gracias por estos justos 5 minutos concisos dieron. Le agradecemos, hemos finalizado el debate, le agradecemos a ambas. Muchas gracias, Emilce, muchas gracias, Carla, por brindarnos estos minutos. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es fácil llevar un debate de esta envergadura con este tema en particular, así que le agradecemos a ambas. Gracias, Emilce, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, y el espacio a poder debatir las ideas de una manera respetuosa. Gracias, Carla, también por habernos contestado el teléfono y ser parte de este debate. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Creo que la verdad que era una oportunidad importante para mí, porque como persona, como ciudadana, creo que es importante alzar la voz por aquellos que no pueden alzarlas por sí mismos y defender a los indefensos, como son las personas por nacer. Así que les agradezco este espacio, y creo que más allá de haber estado invocando la ley, creo que si nos salimos de esa legalidad no podríamos sostener este tipo de proyectos. Pero les agradezco la oportunidad de poder hacerlo y de poder también escuchar la otra cara de la moneda, y también de comprometernos como ciudadanos. Creo que este es el punto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Hasta luego. Ahí pasaba Carla Ceni también, que estaba desde su casa vía telefónica para respetar las medidas sanitarias, y Emilce Saavedra hasta aquí en el piso. Por nuestra parte, le agradecemos, hemos terminado, nos hemos pasado media hora del programa, pero bien valió para realizar este debate. Les agradecemos a todos. Quiero destacar a Maxi Escudero, que creo que ahora se va a ir a una heladería a poner los dedos en hielo,
porque no paró de tuitear en toda la hora. Les agradecemos a todos los que han trabajado, por este debate, a todo el equipo de La Posta Comodorense, a todos los que han participado, que por ahí querían que lean nuestras preguntas, las preguntas que hacían, pero la verdad es que si leíamos las preguntas se iba a extender mucho más, y la verdad es que les agradecemos a las dos participantes por haber estado esta hora justa, una hora de debate, brindando su opinión a favor o en contra del proyecto, con aristas del proyecto, destacando lo bueno y lo malo del proyecto, si están de acuerdo o no, pero dejando su postura en fin. Así que les agradecemos a todos por haber participado. Nos reencontramos mañana y que tengan una hermosa jornada. Comercial, digital, Publipam, para buscar, para encontrar. Llegó Publipam, la primer guía comercial digital de Comodoro Rivadavia, donde vas a encontrar todos los comercios, por rubro y por categoría. Publipamdigital.com.ar. Publipam es fácil, rápido y práctico. Publipam, la guía comercial digital. Publipamdigital.com.ar. Publipam. ¿Buscas? Encontrás. Algunos dicen que es extraterrestre, pero nosotros sabemos que nació en este suelo. Porque en este suelo hay gambetas, enganches, frenos y sueños sin frenos. En este suelo se pide la pelota y se ofrece el corazón. Brota el talento. Nos caemos y nos levantamos y no damos ninguna por perdida. En este suelo, el rocío se mezcla con el sudor. Podés encontrar al 10 del mundo o no agarrarlo en toda la tarde. Algo hay en este suelo que crecen futbolistas que no crecen en cualquier suelo. En este suelo hay fútbol. Bienvenido Messi a YPF. Bienvenido a tu suelo. La Posta Comodorense Radio. Publipam, la guía comercial digital. Publipam, para buscar, para encontrar. Llegó Publipam, la primer guía comercial digital de Comodoro Rivadavia, donde vas a encontrar todos los comercios, por rubro y por categoría. Publipamdigital.com.ar. Publipam es fácil, rápido y práctico. Publipam, la guía comercial digital. Publipamdigital.com.ar. Publipam. ¿Buscas? Encontrás. Algunos dicen que es extraterrestre, pero nosotros sabemos que nació en este suelo. Porque en este suelo hay gambetas, enganches, frenos y sueños sin frenos. En este suelo se pide la pelota y se ofrece el corazón. Brota el talento. Nos caemos y nos levantamos y no damos ninguna por perdida. En este suelo, el rocío se mezcla con el sudor. Podés encontrar al 10 del mundo o no agarrarlo en toda la tarde. Algo hay en este suelo que crecen futbolistas que no crecen en cualquier suelo. En este suelo hay fútbol. Bienvenido Messi a YPF. Bienvenido a tu suelo. La Posta Comodorense Radio. Publipam, la guía comercial digital. Publipam, para buscar, para encontrar. Llegó Publipam,
la primer guía comercial digital de Comodoro Rivadavia, donde vas a encontrar todos los comercios, por rubro y por categoría. Publipamdigital.com.ar. Publipam es fácil, rápido y práctico. Publipam, Publipam, la guía comercial digital. Publipam, Publipam, publipamdigital.com.ar. Publipam. Publipam. ¿Buscas? Encontrás. Algunos dicen que es extraterrestre, pero nosotros sabemos que nació en este suelo. Porque en este suelo hay gambetas, enganches, frenos y sueños sin frenos. En este suelo se pide la pelota y se ofrece el corazón. Brota el talento. Nos caemos y nos levantamos y no damos ninguna por perdida. En este suelo, el rocío se mezcla con el sudor. Podés encontrar al 10 del mundo o no agarrarlo en toda la tarde. Algo hay en este suelo que crece en futbolistas que no crecen en cualquier suelo. En este suelo hay fútbol. Bienvenido Messi a YPF. Bienvenido a tu suelo.